Buenas tardes, les saludo en nombre del presidente del Ateneo, de don José Almenara, que no puede asistir hoy porque hoy en Cádiz hay 3 actos más. Paco lo sabe bien. Hay también una reunión de la Academia de Medicina y hay otras reuniones también por la ciudad, ¿no? Entonces la asistencia se verá un poco mermada, pero lo importante de esto es que Valeria seguirá haciendo las grabaciones y podremos seguirlas en YouTube, la gente que desee. Bienvenidos al Ateneo de Cádiz. Bienvenidos especialmente a los profesores universitarios y las profesoras que se encuentran aquí, a Andrés Santana, del CUNEA, del Centro Universitario para Europa del Este y Asia Central. Bienvenidos, por supuesto, a la profesora Olga Popova, docente que se incorpora, ya está en la Universidad de Cádiz, que va a ser la que nos presente la conferencia hoy sobre las lenguas de Rusia, una mirada más allá de lo conocido, situación sociolingüística y política lingüística. Y por supuesto, gracias a nuestro organizador, Paco Glicerio, que siempre está ahí al pie del cañón y que nos trae esta actividad y que va a ser el que presente a nuestra conferenciante. Gracias. Con la venia del vicepresidente. Sí, Presentar el compromiso que tenemos con este Ateneo. Agradecimiento primeramente al doctor Diego Jiménez por su presentación. ¿Se escucha? Mejor. Por su presentación y por la presidencia de este acto. Igualmente al doctor Almenara, nuestro presidente, y especialmente a la conferenciante, la ponente de hoy, la profesora Olga Popova. El compromiso con este Ateneo es siempre presentar a un capital humano de primer orden, en sus diversas disciplinas. En este Ateneo, surgido precisamente en el siglo XIX, hace más ya de 150 años. Es graduada, la profesora Olga Popova es graduada en Lingüística, Traducción y Traductología por la Universidad Estatal de Irkutsk en la Federación Rusa. Es experta universitaria en español para fines específicos y traducción especializada de ruso y español por la UCA, por la Universidad de Cádiz, y máster en Comunicación Internacional por la mencionada universidad. Desde el año 2021 es doctoranda y contratada FPU en Lingüística en la Universidad de Cádiz. Su tesis doctoral se enfoca en la terminología en el ámbito de traducción y tiene como objetivo la unificación terminológica y creación de una herramienta específica para docentes, estudiantes y especialistas en la traducción basada en la lingüística de corpus. Dicha tesis doctoral está dirigida por el doctor Miguel Casas Gómez y el doctor Gerard Fernández Smith. Decirles que tiene una amplia trayectoria académica ya, a pesar de su juventud. Ella nació en 1997. Durante los años 2021 y 2022 desempeñó el puesto de profesora de ruso en el Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz. Aquí tenemos precisamente al doctor, a don Andrés Santana, gracias al cual la conocimos. Director del CUNEA, como ha dicho Diego Jiménez, y realizó la docencia en el máster de traducción especializada e interpretación profesional de ruso y español, título propio de la Universidad de Cádiz. Actualmente participa en la impartición de la asignatura Terminología y Variación especializada en el grado en Lingüística, Mediación Intercultural en el grado en Humanidades y Estilística comparada de ruso y español en el programa de experto de traducción especializada de ruso y español. Decirles que sus principales temas de investigación son traducción jurídica, terminología en la traducción y enseñanza de L2. Ya por último, estamos en el año 2024, hace 2 años, en 2022, se unió a la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. Actualmente ocupa el cargo de secretaria y además pertenece a la Secretaría de Redacción del Comité Editorial de la Revista de Estudios Interlingüísticos. Decirles que les va a hablar una ponente que, a pesar de su juventud, atesora un gran conocimiento precisamente del tema que les va a hablar, que es las lenguas de Rusia, una mirada más allá de lo conocido, situación sociolingüística y política lingüística. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paco. Paco tiene el don de la ubicuidad, se tiene que marchar a otro acto. Te agradecemos tu presencia, ya te contaremos. Gracias, Paco. Y damos la palabra a la profesora, a la investigadora Olga Popova, que nos va a desarrollar la conferencia que comenté antes.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo, me gustaría agradecer a la Junta Directiva del Ateneo de Cádiz, al primer vicepresidente, doctor Diego Jiménez Benítez, y al vocal, doctor Francisco Glicerio Conde Mora, que acaba de marcharse, que sobre todo por darme la oportunidad de hablar aquí hoy en esta casa, por presentarme y por la acogida que me han dado. Y también me gustaría agradecer a todos los oyentes aquí presentes que han acudido para escuchar esta conferencia. Os agradezco enormemente vuestro interés y vuestro tiempo. La conferencia se titula Las lenguas de Rusia, una mirada más allá de lo conocido, situación sociolingüística y política lingüística. Cuando mencionamos Rusia, lo más probable es que pensemos que en este país únicamente se habla ruso, o a lo mejor alguna que otra lengua eslava por la cercanía geográfica, ucraniano, bielorruso, por ejemplo. No creo que alguien pueda imaginar que Rusia es mucho más que solo la lengua rusa, ya que en el inmenso territorio de este país viven 193 pueblos que utilizan 277 lenguas y dialectos, según la Duma Estatal, los datos de la Duma Estatal de 2020. La Duma Estatal es una parte del Parlamento ruso. Esta información es mucho que asimilar, de modo que iremos por partes, hablando en primer lugar de la situación geográfica del país, del contexto histórico que ha influido bastante en la formación de las lenguas de este territorio. A continuación hablaremos sobre la situación sociolingüística, la política lingüística del Estado y haremos las conclusiones. Ante todo, deberíamos situarnos un poco en el mapa y recordar la situación geográfica de este país. Os recuerdo que Rusia o Federación Rusa o Federación de Rusia es el país más grande del mundo. Es curioso que la información sobre su superficie varía según la fuente. Por ejemplo, según la Constitución rusa, la superficie de Rusia es de 17,12 kilómetros cuadrados. Pero según otras fuentes que encontramos en otras lenguas, incluido el español, la superficie rusa es de 17,09 kilómetros cuadrados. En la diapositiva podemos ver los números más exactos. Esta pequeña diferencia se debe a algunas discusiones geopolíticas sobre algunos territorios de las que no vamos a hablar hoy. Y la población de Rusia es de 146.447.424 habitantes, según los datos de 2023. A continuación es importante mencionar cómo es la división territorial y administrativa de Rusia. Tiene 85 o 83 unidades administrativas. Este dato varía también según las fuentes que encontramos. De estas unidades administrativas, 22 o 21 son repúblicas, 9 provincias, lo que en ruso sería krai, 46 regiones, una región autónoma, 3 o 2 ciudades federales, Moscú, San Petersburgo y, según algunas fuentes, sobre todo la Constitución rusa, Sebastopol, y 4 distritos autonómicos. Rusia comparte sus fronteras con 18 países. Este dato también varía según las fuentes. Entre estos países están Noruega, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Abjasia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Corea del Norte, Mongolia y Osetia del Sur. A veces también se mencionan los países con los que Rusia comparte la frontera marina, como Japón o Estados Unidos por la cercanía de Alaska. ¿Por qué les estoy dando estos datos? En primer lugar, porque distinto estatus legal de la unidad administrativa, de unidad territorial, influye directamente al estatus legal de la lengua. Por ejemplo, si es una república, la lengua minoritaria que se habla en esta república puede tener el estatus oficial o cooficial, porque cada república tiene su propia constitución y según esta constitución, aparte de la lengua rusa, puede tener otras lenguas oficiales. Si es simplemente una región, no puede tener el estatus oficial. Por eso es importante saber más o menos cuántas repúblicas, cuántas provincias hay, para hacernos una idea al principio de cuántas lenguas pueden ser oficiales.
¿vale? Y también para hacernos un poco una idea de lo enorme que es este país y cuánta diversidad lingüística y cultural tiene que haber en este territorio. No solo por el hecho de contar con distintos vecinos, sino también por todos los acontecimientos vividos a lo largo de la historia del país. La historia también es un factor extralingüístico muy importante en la formación de las lenguas. La historia de Rusia en concreto, bueno, como de cualquier otro país también del mundo, es enorme y sería imposible resumirlo todo en una sola conferencia. Por tanto, vamos a mencionar solo los acontecimientos más importantes que dan también como argumentos los mismos filólogos rusos, los acontecimientos históricos que han influido en la formación de las lenguas, en su conservación, en su desarrollo. En una de las entrevistas a un periódico, el filólogo Oleg Belyaev dijo: ¿cómo es posible que en Rusia se conservara este nivel de diversidad lingüística perdido en muchas otras regiones del mundo? No es fácil contestar a esta pregunta, ya que los factores geográficos, históricos y sociales, en este caso, tienen más importancia que los lingüísticos. Por tanto, exactamente por eso, al principio hablamos sobre los factores geográficos y históricos y después ya hablamos sobre la lingüística. En primer lugar, destaca la topografía de algunas partes de Rusia. Por ejemplo, el relieve de Eurasia del Norte, lo que vemos en el mapa, es muy llano, lo cual fomenta la movilidad muy alta de la población. Entonces, los nativos de las lenguas pueden moverse y difundir, llevar su lengua por todo el territorio sin encontrar ningún obstáculo natural. Pero por otro lado, en la región de Cáucaso pasa al revés. La comunicación entre los pueblos es complicada por las montañas, por lo que las nuevas lenguas y nuevos dialectos se forman mucho más rápido debido a la rápida divergencia de los pueblos y la falta de comunicación entre ellos. A continuación, haremos un breve recorrido por las páginas de la historia de la formación del territorio de Rusia, porque sabemos que es el país más grande, pero ¿cómo se ha formado? ¿Siempre ha sido tan grande? La respuesta es obviamente no, porque en el siglo IX, como podemos ver en el mapa, Rusia fue solo este pequeño trocito que vemos entre las líneas rojas. En el siglo IX, la parte europea de la futura Rusia, en esta parte se unieron a las tribus eslavas orientales, fino-ugristas y bálticas bajo el gobierno de la dinastía de Rurikovich. Y desde el año 862 se cuenta la existencia de Estado ruso. A finales del siglo XI, entonces este pequeño Estado, Rusia antigua, existía de siglo IX a siglo XI, pero a finales del siglo XI Rusia entró en el periodo de la fragmentación feudal. ¿Qué quiere decir eso? Los principados, o sea, los territorios, se separaban y seguían fragmentándose entre ellos, porque no podían encontrar un gobernador digno, porque cada uno quería tener su independencia, y entonces se separaban y pedían su independencia, tanto lingüística como cultural. Esta fragmentación facilitó la invasión mongol-tártara. Y en la lucha contra esta conquista, el Principado de Moscú consiguió unir todos los territorios y lograr la independencia de Mongolia solo en el año 1480. Entonces vemos que durante 240 años Rusia estaba bajo la invasión mongol-tártara. Es evidente que algo como una conquista siempre deja algunas huellas en la lengua o en las lenguas del país. Tenemos que tener en cuenta que la influencia, en este caso es curioso, que la influencia no es de la lengua mongol, sino de las lenguas túrquicas, porque el término invasión mongol-tártara apareció gracias a un escritor, Karamzin, no sé si os suena. Este escritor dio este término, pero en realidad no habían mongoles en esta invasión, eran pueblos túrquicos. Entonces las lenguas evidentemente son túrquicas también. Apenas había mongoles. Entonces, ¿cuál es la huella que deja esta invasión?
Pues hoy en día en el territorio ruso existe un grupo de lenguas túrquicas que se siguen utilizando, que se siguen hablando. Y en la misma lengua rusa encontramos numerosas palabras que provienen de estas lenguas. Además, yo diría que muchos hablantes rusos hoy en día las utilizan con tanta normalidad que ni siquiera se dan cuenta de la procedencia de estas palabras. Entonces vemos que en la lengua rusa la influencia es sobre todo a nivel léxico. Aquí en la diapositiva puedo darles algunos ejemplos. En el ámbito de la economía apareció la palabra деньги, dinero. En el ámbito militar aparece sabля, espada, кинжал, navaja. Aparecen algunas bebidas y frutas como arbús, sandía. Algunos acontecimientos meteorológicos como tumán, niebla, y hasta algunos insultos como balbés, el tonto. ¿Vale? Estas palabras se utilizan con total normalidad en la lengua rusa actual. Pues después de esta clase express de ruso, vamos a seguir con la formación del territorio. En el año ya 1547, el Principado de Moscú se convirtió en Rusia de los zares, unificada y monárquica. Para los principios del siglo XVI, el territorio del país empezó a crecer y superar su así llamado territorio étnico. Según los históricos, no se puede definir este proceso de crecimiento de Rusia como colonización, ya que se realizaban, no eran batallas en estos territorios que vemos en diferentes tonos de verde, sino se hacían algunos acuerdos a nivel de élites. Los mismos pueblos que estaban en estos territorios pedían protección a Rusia, y Rusia a cambio lo único que quería eran minerales, recursos, y no se entrometía en los asuntos de los pueblos, ni lingüísticos ni culturales. Por tanto, estos acuerdos satisfacían las necesidades de ambas partes. De modo que vemos que el Estado ruso no se entrometía en los asuntos lingüísticos o culturales de cada pueblo. Por tanto, se conservaban las lenguas, se conservaba la cultura. En este mapa, precisamente, podemos ver cómo crecía el territorio del país desde 1547 hasta 1725. En 1725, Rusia de los zares se convierte en el Imperio ruso. Aquí con el territorio pasan cosas. Los territorios se venden, se regalan, se hacen algunos acuerdos. El territorio del país iba cambiándose constantemente. Y en la época de la Unión Soviética, aún más países formaban parte de este territorio compartiendo su historia, su cultura y su lengua. Sin embargo, creo que lo más importante se hizo en las épocas de los zares y emperadores, claro, lo cual era unir todos los pueblos de este espacio en un solo territorio y de alguna forma conseguir conservar la identidad de cada uno de estos pueblos. Vamos a hablar a continuación sobre la situación sociolingüística de Rusia. Sociolingüística puede definirse como aquella disciplina que se encarga de estudiar y analizar los distintos aspectos de la sociedad que influyen tanto en el uso de la lengua como en las normas culturales y el contexto de los propios hablantes. Es por ello que en este bloque de la conferencia vamos a mencionar los pueblos que viven en Rusia, los problemas lingüísticos que encuentran los investigadores a la hora de hacer sus estudios dedicados a las lenguas y también a las mismas lenguas que existen en el territorio de Rusia. Si a alguien de los presentes le interesa saber más sobre sociolingüística, aquí hay por lo menos dos referencias bibliográficas a las que se puede acudir y, bueno, si alguno está interesado también puede escribirme un correo, ¿vale? Como es una conferencia divulgativa, no voy a profundizar más en los aspectos de sociolingüística. Según el censo realizado en 2020, en Rusia hay más de 193
pueblos. Aproximadamente 80% de estos pueblos son rusos. Los porcentajes tan bajos, como vemos, los tártaros son casi 4%, ucranianos 1,4%, basquires 1,15%, chuvasios 1,05%, chechenos 1%, armenios 0,8%, avares 0,6%, mordvinos 0,5%, kazajos 0,4%. Y aquí faltan otros 190. Entonces, si estos son los porcentajes más altos, ¿cuáles serían otros? Los porcentajes tan bajos de la representación de estos pueblos demuestran que tanto algunos grupos étnicos como sus lenguas están en peligro de extinción. Según los datos del Instituto de Lengua Rusa Pushkin, como ya hemos dicho antes, en Rusia existen aproximadamente 150 lenguas. En la diapositiva anterior, al principio, dije 277 lenguas y dialectos. En este caso, se trata de 150 lenguas. Ahora hablaremos sobre eso de por qué unos dicen 277 lenguas y dialectos y aquí son solo lenguas. ¿Cuál es la diferencia entre lengua y dialecto? ¿Qué es lo que tenemos que contar? Os lo adelanto un poco. De estas 150 lenguas, 37 son oficiales. Fijaros que hay 21 repúblicas y 37 lenguas son oficiales. Entonces, en algunas repúblicas hay más de 2 lenguas oficiales. Y solo 18 lenguas se utilizan en el ámbito de educación, se enseñan. Hay enseñanza bilingüe en estas lenguas, por así decirlo. Estos datos están cambiando todo el tiempo, entonces tenemos que actualizarlo prácticamente cada año, cada cierto tiempo, porque las lenguas son dinámicas, desaparecen, su estatus cambia. El Instituto de Lingüística de Rusia está realizando un proyecto de investigación llamado Las lenguas de Rusia, en el cual se destacan 3 problemas principales para determinar la cantidad de lenguas en el país. Esto es lo que empecé a hablar ya. El primer problema es cuál es la diferencia entre la lengua y el dialecto. Tenemos que decir que no existe una solución universal para este problema, para determinar dónde está esta frontera entre lengua y dialecto, ya que todos los investigadores tienen que contestar a diferentes preguntas, como por ejemplo, si el candidato a ser lengua tiene una norma literaria, cuál es el estatus oficial de la lengua, o el dialecto, ¿no? Si puede ser lengua o no, y cuál es la actitud de los nativos hacia esta lengua o su dialecto, entre muchas otras cosas. Otro problema es establecer qué lenguas existentes en Rusia pueden considerarse verdaderamente propias del país. Para ello existen diferentes criterios y el Instituto de Lingüística establece estos criterios si es una lengua autóctona y si sus nativos viven en un determinado territorio que pertenece a Rusia. Por tanto, podemos decir que las lenguas son rusas, las lenguas pertenecen a Rusia, se hablan en el territorio de Rusia y se consideran las lenguas de Rusia, si sus hablantes nativos viven en el territorio de Rusia más de 2 siglos, y si sus hablantes nativos viven al menos parcialmente de forma compacta, es decir, en un sitio donde el porcentaje de los hablantes de esta lengua es superior al 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que los hablantes nativos tienen que vivir juntos en un territorio y la cantidad de estos hablantes nativos tiene que ser por lo menos 20% de toda la cantidad de los habitantes de este territorio. Entonces sí, la lengua se considera lengua y lengua de Rusia. El tercer problema son las lenguas muertas. En Rusia hay muchas lenguas que están en peligro de extinción
o, bueno, mejor dicho, al borde de la muerte. Asimismo, hay lenguas que murieron hace muy poco y por lo que los lingüistas todavía no han tenido tiempo para registrarlo. Y a veces es difícil determinar si la lengua está muerta o no lo está. Por ejemplo, la última hablante activa de la lengua Same-Akala murió en 2003, pero en 2010 todavía estaban vivos 2 hablantes pasivos de esta lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que dominan la lengua pero no la utilizan. No se sabe si estos 2 hablantes pasivos todavía siguen vivos o ya no, por lo cual el estatus de esta lengua, como he dicho, Same-Akala, no se puede determinar. Los lingüistas no pueden decir si está muerta, si se sigue en el uso, si es una lengua en el uso pasivo. Es una investigación que tiene que hacerse constantemente, actualizarse y además requiere muchos esfuerzos. No solo por parte de lingüistas, evidentemente, sino también por parte del Estado. Vale, las lenguas muertas, el tercer problema. Ahora, como conocimos un poco qué pueblos hay en Rusia y con qué problemas se encuentran los lingüistas a la hora de intentar investigar las lenguas de Rusia e intentar difundir esta información, vamos a hablar de las lenguas en sí. Como ya hemos dicho, en Rusia existe cerca de 150 lenguas. Los lingüistas, como ya he mencionado anteriormente, están realizando un trabajo colosal recopilando la información sobre todas las lenguas representadas del país. Además, el país es enorme, entonces no puede trabajar un grupo de 50 lingüistas, tienen que ser una enorme cantidad de ellos para trabajar en todo este territorio. Además, encontrándose no solo con los problemas culturales, sino también con los problemas de clima, porque para estudiar las lenguas que están al norte es mucho más complicado que trabajar con las lenguas que están en la parte central del país. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar proyectos. Y uno de los proyectos, por no decir único, proyecto de investigación que se está realizando hoy en día es el proyecto de investigación Las lenguas de Rusia, el que tiene su propio sitio web, en el cual podemos encontrar este mapa interactivo que si pinchamos a un territorio aparece la información sobre las lenguas en forma de artículos, de qué lenguas se hablan en este territorio, su pequeña historia. ¿Cuál es el problema? Pues que está en ruso. Vale. De eso hablaremos un poco más adelante. Y yo voy a utilizar este mapa ahora para enseñarles un poco dónde están todas las lenguas, dónde están todos los grupos lingüísticos y en qué territorio se hablan. La mayoría de la población de Rusia son hablantes nativos de las lenguas de la familia indoeuropea, que incluyen el grupo eslavo, por ejemplo ruso, ucraniano, bielorruso, el grupo germánico, alemán, yiddish, noruego, el grupo románico, román, moldavo, iranio, tat o oseto y lenguas armenia y griega. Ya que el ruso es la lengua predominante de Rusia, está extendida por todo el territorio del país, pero sobre todo en la parte central europea. ¿Vale? La parte central europea me refiero a lo que es el número 12 en el mapa. ¿Vale? El primer grupo del que vamos a hablar un poco es la familia altaica o las lenguas altaicas. Los hablan aproximadamente 10 millones de habitantes de Rusia. Estas lenguas se dividen en 3 grandes grupos. El grupo túrquico, no voy a leer todos los nombres de las lenguas porque son complicados y, bueno, algunos de ellos son jacasio, tubiniano, altaico, normalmente coincide con el nombre de la república, de la región o del pueblo, ¿vale? Porque es una cantidad enorme de las lenguas y además tienen nombres raros, ¿vale? Para no sobrecargarles con tanta información. Otro grupo es el grupo mongol, en el cual evidentemente se encuentra la lengua mongol de la que hablamos antes, o la lengua burriata, que se habla en la República Buryatia, la vemos al sur y está al lado del lago Baikal. Conocéis un poco la geografía, ¿verdad? Vale.
Muy bien. El grupo Tungus es hablado sobre todo por la parte de Extremo Oriente. Entre las lenguas del grupo Tungus podemos encontrar Evenco, Eben, Nanay. También coincide, como yo he dicho, con los nombres de los pueblos. Y aquí también se refleja que estos pueblos son más norteños. La próxima familia es la familia caucásica. Los hablantes de estas lenguas viven en las montañas de Cáucaso desde hace siglos y su número alcanza unos 3 millones aproximadamente. Es muy poco en comparación con todos los habitantes de Rusia que mencioné al principio, que os recuerdo que eran 146 millones. Y solo 3 millones hablan las lenguas caucásicas. Es una zona, como ya he mencionado, bastante complicada para la movilidad. Podemos decir que las lenguas de esta familia están aisladas y forman los siguientes grupos lingüísticos. El grupo noroccidental, el grupo nororiental, que a su vez se divide en dos grupos. El Naks es el grupo central y oriental, que es Dagestaní. A lo mejor algunos conocen la región Dagestán en Rusia. Lo digo sobre todo porque aquí hay alumnos de ruso presentes que pueden conocerlo un poco más. Vale. La siguiente familia son las lenguas urálica-yucaguiras. Son más frecuentes en los países actualmente independientes, pero que en el pasado formaban partes de la Unión Soviética. Se trata de Estonia, se trata de Finlandia y Hungría. A pesar de eso, en el territorio de Rusia se encuentran unos 2 millones, un poco más de 2 millones de hablantes de dos grupos de esta familia, que son el grupo fino-ugrio, tal y como indica su nombre, se divide en dos, la finesa y la rama ugria, y el grupo samoyedo. Todos estos grupos, es muy curioso, tienen su origen en Urales, las montañas Urales, y se calcula que hasta unos milenios antes de Cristo los pueblos que habitaban aquellos terrenos empezaron a trasladarse. Urales son montañas, entonces dividen el país. Y los yucaguires se movieron hacia el norte de Siberia, los samoyedos a la costa, entonces al norte de lo que vemos aquí en el número 4, y los finougros hacia el oeste. Como son montañas, estos tres pueblos nunca volvieron a coincidir y formaron sus tres grupos de lenguas. Por último, en esta enumeración infinita de las lenguas, mencionaremos otras familias lingüísticas y lenguas aisladas. Como no tienen muchos hablantes, a veces se agrupan en un conjunto de lenguas de así llamadas lenguas paleoasiáticas. Los hablantes de estas lenguas viven en la parte del norte y la parte oriental de la Rusia asiática. Se distinguen las siguientes familias, grupos y lenguas. La familia yeniseica proviene de la palabra Yenisei, que es un río, uno de los ríos más grandes de Rusia, y paleosiberiana. Aquí podemos encontrar tan solo dos lenguas, Ket y Yuk. También tenemos aquí el grupo inuit esquimo-aleutiana, que está en el punto norte más norte del país, que es frontera con Alaska. ¿Vale? Estas lenguas son Yupik y aleutiano. ¿Vale? La familia Chukchi-Kamchatka, que se encuentra en la península de Kamchatka. Aquí encontramos las lenguas como Kerek, Alutor, Itelmo o Chukchi, que también se llama así un pueblo de Rusia. Y se destacan también algunas lenguas aisladas, que tienen su historia también muy interesante, que son Nifki o Giriaco, con menos de 1000 hablantes. Porque la mayoría de estos hablantes fueron ejecutados después de la Segunda Guerra Mundial bajo la acusación de colaboración con los japoneses. Y otra lengua aislada es Ainu. Está en peligro de extinción. Está hablada por la tribu que se considera primeros habitantes de Japón y
de la costa del mar de Japón. Las lenguas de Rusia, en su mayoría, pertenecen a las lenguas aglutinantes y flexivas. Las características de aglutinación, para los que no saben qué es la unión de varias palabras en una para formar otra, ¿vale? Se manifiesta más claramente en las lenguas altaicas. Los rasgos flexivos es formación de las palabras con el cambio de terminaciones, sufijos, prefijos, predominan en la lengua rusa. Y las lenguas del norte de Cáucaso, además de la aglutinación, presentan una serie de rasgos o de característicos flexivos. Entonces es una mezcla de todo. Según la presencia o ausencia de escritura y tradición escrita, las lenguas de los pueblos de Rusia se dividen en escritas y no escritas. Entonces, algunas lenguas hasta no tienen su propia escritura. Y las lenguas de Rusia tienen el estatus legal diferente, regulado ante todo por la Constitución del país. Según el artículo 68 de la Constitución, el ruso es la lengua oficial en todo el territorio del país. Pero además de eso, además de ser una lengua oficial, cumple otras funciones sociales, siendo la lengua de comunicación entre todos los pueblos de Rusia, además de ser una de las 6 lenguas oficiales de la ONU, además de ser una de las lenguas de comunicación entre los pueblos postsoviéticos. Pero junto con el ruso, como ya mencioné al principio de la conferencia, en algunas no, en todas las repúblicas que forman parte de Rusia, aparece otra lengua o otras lenguas oficiales o cooficiales, lo que se refleja también tanto en la Constitución del país como en la Constitución de cada república. Otras unidades administrativas que no sean repúblicas, se trata de las ciudades federales, provincias, no pueden tener otra lengua oficial, pero tienen derecho a utilizar su lengua natal en el ámbito social, en el ámbito de comunicación, según la Ley de Autonomía Nacional y Cultural. Entonces, como vemos, el Estado está intentando proteger y conservar las lenguas. Hablando de eso, pasamos a la política lingüística. La política lingüística de Rusia iba cambiando dependiendo del periodo histórico. Vamos a empezar con la política lingüística antes de la Unión Soviética, en la época de los zares, en la época de los emperadores. En el siglo XVIII, como ya lo he dicho en la parte de historia, del contexto histórico, el Imperio ruso logró unir definitivamente todos los territorios que le pertenecían en un solo estado. Pero aún así, el gobierno no se metía mucho en los asuntos interiores de cada pueblo, de modo que no se imponía ninguna lengua. Los pueblos seguían utilizando su propia lengua materna. Por tanto, las lenguas existentes en cada uno de los territorios se conservaban y se seguían utilizando. A lo largo del tiempo, Rusia iba descubriendo, conquistando tierras, sobre todo la parte de Siberia, de Extremo Oriente, que eran como una especie de manchas blancas en el mapa. Pero siempre respetaba la cultura y la lengua de los pueblos indígenas, sin imponer las suyas. En las primeras etapas del periodo soviético, del gobierno soviético, se realizaba el trabajo de desarrollo de las lenguas minoritarias. Se creaba la escritura para las lenguas que no la tenían, se resolvían otros problemas lingüísticos. Sin embargo, el objetivo de todo eso no fue solo el apoyo a las minorías, a las lenguas autóctonas, a sus culturas. No era solo la lucha contra analfabetización, como lo promovía el gobierno soviético, sino también la difusión de la ideología comunista a través de las lenguas, porque, como sabemos, para llegar al corazón de una persona hay que hablar su lengua. Y en los años 1930-1950, sobre todo debido a los acontecimientos históricos, se trata de la Segunda Guerra Mundial, el rumbo de la política lingüística cambió drásticamente hacia la rusificación. Las lenguas minoritarias empezaron a utilizarse significativamente menos. En el año 1938
fue aprobada la ley del estudio obligatorio de la lengua rusa en los colegios y en las repúblicas y provincias. Esto fue el principio oficial del cambio de la política lingüística. Desde los años 60, la política lingüística, la política lingüística en sí no, sino la situación de las lenguas minoritarias fue empeorando aún más. Si al principio de este periodo, en el ámbito de la educación, por ejemplo, en la enseñanza, se utilizaban 47 lenguas, en los años 70 este número bajó a 30. Entonces iban eliminando poco a poco las lenguas minoritarias del ámbito de educación. Y si se elimina del ámbito de educación, también se va del ámbito social. Todo esto tiene su lógica, evidentemente, porque para llegar hasta el alma de la población e imponer su ideología comunista, primero, para construir un nuevo Estado, estaban demostrando el apoyo hacia la lengua y una vez lo consiguieron, quisieron unificar a todo el mundo. A finales del siglo XX, cuando la Unión Soviética dejó de existir, en Rusia se declara una nueva línea de política lingüística, el objetivo de la cual es recuperar y conservar las lenguas minoritarias del país. Pero hay que destacar que esta tarea es bastante complicada de realizar, ya que en algunas regiones de Rusia se observa la situación de diglosia. ¿Qué quiere decir esto? Los propios nativos de las lenguas minoritarias enseñan a sus niños solo el ruso por la cuestión de prestigio, porque no consideran que su lengua natal es prestigiosa. Prefieren que los niños hablen bien, escriban bien ruso y no le dan lo suficientemente importancia a su propia lengua. Se trata de la actitud de los nativos y repito que esta situación se llama diglosia. Además, muchas de estas lenguas están en peligro de extinción. Según la opinión de los especialistas, para ayudar a estas lenguas hace falta apoyar su enseñanza en los colegios. Claro. Asimismo, las lenguas minoritarias están muy afectadas por el ruso en su vocabulario, ya que utilizan muchos préstamos y no desarrollan su propio léxico. Es mucho más fácil coger la palabra que ya existe que crear su propia palabra. Y desde los años 90 se observa la tendencia de recuperación de las lenguas minoritarias, de amplificación de sus funciones sociales, fomento de la terminología científica y sociopolítica en las lenguas minoritarias. Y también el Estado presta bastante atención a los estudios y la investigación de las lenguas autóctonas de los pueblos de Rusia. Se crean los centros y grupos de investigación, se editan las enciclopedias, monografías y revistas científicas. Vemos que el trabajo se está realizando. La investigación de las lenguas minoritarias se realiza en muchos aspectos diferentes, tanto de forma síncrona como histórica. La situación de las lenguas en Rusia es bastante complicada, a pesar de que el Estado, como vemos, ya ha empezado a trabajar para conservar las lenguas minoritarias. En nuestra opinión, la política lingüística, que iba cambiando durante varias épocas de forma tan brusca, también tiene culpa de esta situación. Muchas lenguas están en peligro de extinción, no solo porque casi no quedan hablantes nativos, sino porque los mismos nativos no ven sentido simplemente de enseñar su lengua autóctona a sus hijos. Prefieren que los niños aprendan ruso e inglés. En todo el territorio del país, solo las repúblicas tienen la situación más o menos estable de sus lenguas, porque su lengua tiene el estatus oficial, lo cual quiere decir que se editan libros en esta lengua, que se fomenta el bilingüismo, entonces la enseñanza se realiza en esta lengua. Tiene una situación mucho más estable. Pero en otras regiones se necesita ayuda y el apoyo real a las lenguas minoritarias. Creemos que hace falta no solo hacer estudios sobre estas lenguas, sino también realizar algunas actividades para llamar la atención al problema, difundir las lenguas, además de apoyar su aprendizaje en los colegios. Y editar los libros en estas lenguas, por ejemplo.
Y por nuestra parte, también podríamos realizar alguna feria, exposición de las lenguas de Rusia. Podríamos hacer llegar más información a nivel internacional. Sobre todo, empezando por traducir lo que está ofreciendo el Instituto de Lingüística en el forma de este mapa interactivo. Porque si las personas fuera de Rusia quieren conocer qué lenguas existen, cuál es su historia, cuántos hablantes hay, qué es lo que se realiza, no puede encontrar suficiente información en su lengua. Y el ruso, pues, no lo habla todo el mundo. Podríamos empezar por ahí. Esperemos que el Estado y la propia población empiece a valorar la diversidad lingüística del país y haga todo lo posible para que esta riqueza no desaparezca. Muchas gracias por su atención y vamos a aprender algunas palabras. En ruso, para decir gracias, decimos spasiba. Vamos a decirlo. Spasiba. Muy bien. Было интересно. Ha sido interesante. Было интересно. Да? Нет. Bueno, espero que mañana os acordéis de estas 4 frases. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga, muchas gracias y enhorabuena por tu magnífica conferencia, por todo, porque ha sido bien extensa, bien compleja, muy bien estructurada. A mí, por lo menos, yo me imagino que también a la audiencia, nos ha hecho conscientes de lo complejo de la situación, de la riqueza, de la variedad lingüística, ¿no?, de Rusia, una realidad de la que estamos muy alejados, conocemos poco. Y luego la verdad es que me ha parecido muy bien empezar, como has empezado, con ese contexto sociohistórico, sociolingüístico, hasta desembocar un poco en la propia realidad. Yo creo que perfecta la conferencia, muchas gracias, tiene un futuro fantástico. Y vamos a abrir, si os parece, un pequeño coloquio, por si queréis comentar alguna cosa, pero que os haya llamado la atención, o si quieres preguntar algo, cualquiera del público. Allí al fondo, Claro. sí. Sí, mencionaste que durante la rusificación, a partir de los años 30, que el ruso se extendió por todo el país. Pero lo que yo quería preguntar era, ¿esta extensión involucraba también a los funcionarios, a las instituciones del Estado, etcétera? O sea, si no hablabas ruso, no podías acceder a esos estamentos. Claro, era obligatorio hablar ruso en todo el territorio de la Unión Soviética en este caso. O sea que en realidad ahí también se contribuyó a que desaparecieran las otras lenguas. Claro. Porque no tenían el mismo estatus. Para nada. Entonces la gente ya no tenía sentido en aprender la lengua, en darle suficiente importancia, porque sabía que si no habla ruso no va a conseguir nada en el país, claro. Gracias por la pregunta. Sí, ¿alguna pregunta más? A mí me parece muy interesante porque yo me imagino que habrá muchísimas poblaciones todavía aisladas, ¿no?, aisladas y con dificultades. Entonces se da esa dicotomía entre la conservación de una lengua y a la vez, claro, el problema de la globalización, cómo va cambiando la situación, ¿no? De alguna forma yo creo que el patrimonio, me parece a mí, no sé si estás de acuerdo o no, que uno de los patrimonios fundamentales de cualquier población es su lengua. Y es evidente que la lengua es lo que nos hizo humanos, eso es evidente, ¿no? Entonces la pregunta sería si ese patrimonio está, tal como va la evolución, un poco en peligro en las poblaciones, probablemente que han conservado durante más tiempo su lengua, ¿no? Probablemente. Depende de cada lengua, depende de cada pueblo, porque por ejemplo, yo como soy procedente de la región de Amur, está en el extremo oriente, donde se habla la lengua evenka, aparte del ruso. Y existen reservas, como reservas de indios en Estados Unidos, que intentan conservar este patrimonio, no solo lingüístico, sino cultural. Entonces tienen como una pequeña zona donde
cuando entras parece que cambias no solo de siglo, sino de país, porque no tiene nada que ver con Rusia tal y como estamos acostumbrados a verlo, porque están hablando en su lengua y están conservando sus tradiciones. Y esto pasa no solo con la lengua evenca, porque si hacemos un viaje por Rusia, por sus regiones, hoy en día vamos a encontrar más grupos que están trabajando en eso, en conservar su patrimonio, tanto cultural como lingüístico, porque las tradiciones también son muy importantes. Sí, sí. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, reiteramos nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena a la vez que os hacemos partícipe al profesorado que asiste ahora mismo a este acto, como a ti misma, Olga, para cuando queráis exponer alguna cuestión o presentar cualquier trabajo o ponencia en el Ateneo, lo tenéis abierta las puertas de esta casa. ¿Vale? Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Diego.